Esta es la meditación 76 de la serie Siguiendo las huellas de Jesús de Nazaret. Yo soy Rafael Pola, todos sean muy bienvenidos. Nuestro texto de hoy es Mateo capítulo número 13, verso 24 al 30, y Sofonías capítulo 1, verso 12. Hoy la meditación correspondiente al jueves 30 de abril. Jesús, el trigo y la cizaña. Todos sean muy bienvenidos. Jesús no era el Mesías que la gente esperaba de acuerdo a sus tradiciones mesiánicas. Generalmente él rompía con esa expectativa, con ese modelo de pensamiento. Y el tema de hoy se mantiene en la misma línea. Jesús va a explicar de una manera clara la diferencia que hay entre él como el Mesías de Israel y lo que la gente esperaba. Todos, por lo menos, conocemos el hecho de que Jesús no es ese Mesías militar, ese hijo de David para ocupar el trono terreno de Israel, pero también tiene que ver con lo que él hacía respecto a la condición en que se encontraba la sociedad y que en general se encontraba el mundo. Seguimos con el mismo tenor de Jesús como maestro y seguimos con una metáfora, con una parábola muy similar a la del día anterior. En este caso se trata de la parábola de del trigo y la cizaña. Mateo 13, 24 al 30 dice, la siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo, como siempre, es una parábola sobre el reino de Dios. No nos olvidemos de eso. El reino del cielo es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Es, es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. Arranquemos la maleza, le preguntaron. Mejor dicho, corrijo. ¿Arrancamos la maleza? Le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen, y que pongan el trigo en el granero. Hay una pregunta permanente en el corazón de los discípulos, quienes ya están siguiendo a Jesús. Y esa pregunta se mantuvo presente en el corazón de la naciente iglesia. La pregunta es, ¿cuándo Jesús va a destruir la cizaña? De acuerdo con lo que esperamos que haga el Mesías. Israel esperaba, como una manifestación de la llegada del Mesías, una época de juicio y la separación del trigo de la cizaña. El pueblo de Dios de los enemigos del pueblo de Dios. Usando una parábola muy similar a la del sembrador, Jesús señala, en primer lugar, veamos algunas cosas que él fue indicando con claridad. Primero, que en el reino de Dios, que está en el presente, el reino que ya ha llegado, aún permanecen el trigo y la cizaña. En segundo lugar, que el trigo es labor de un sembrador, no crece de forma natural. Y la cizaña es también la labor intencional de un enemigo, no crece de forma natural. En tercer lugar, aprendemos también que no debemos de esperar que en el mundo de hoy encontremos solamente trigo, pero tampoco
debemos de pensar que en el mundo de hoy hay solamente cizaña. En el reino presente, en el que ya está aquí, el bien y el mal coexisten por ahora. Comparten el mismo espacio del tiempo y también el lugar en el que la vida se da hoy, contrastando entre lo que es bueno y lo que es malo, los buenos y los malos, el pueblo de Dios y los que no son pueblo de Dios. La presencia, decíamos ya, tanto del trigo como de la cizaña es intencional. El sembrador es quien se ocupa del trigo y, en este caso de enemigo, es quien se dedica a sembrar la cizaña. Una pregunta que puede estar en tu mente, porque estuvo en la mía leyendo este pasaje, es: ¿qué significa el trigo y qué es la cizaña? Recuerden que para entender bien las parábolas, no debemos buscar un significado a cada elemento, como ir tratando de traducir: sembrador es este, cizaña es este, el campo es este, el mundo es este, sino entender la historia en general y el sentido que esa historia tiene. Sin embargo, es muy oportuno en este caso preguntarnos, respecto a la enseñanza de Jesús, qué son el trigo y qué son o qué es la cizaña. En términos prácticos, la mayoría de los eruditos coinciden en que la diferencia fundamental radica en la sustancia frente a la apariencia o la verdad frente a la mentira. Imagina una organización contemporánea que hoy proclama a diestra y siniestra sus valores éticos, su servicio a la comunidad, y si sus acciones realmente mejoran la vida de las personas y esa organización actúa con transparencia, se trata de el trigo, porque tiene peso y nutre a quien lo consume. Es positivo. Parece entonces y es trigo. En cambio, si otra organización utiliza ese mismo lenguaje de apariencia profesional y de apariencia positiva para la sociedad, pero solo lo hace para encubrir sus fraudes o explotar a otros, parece trigo por todo lo que dice de sí misma, por su publicidad, pero en el fondo es cizaña. A simple vista parece un alimento legítimo, pero al final resulta vacía, incluso podría parecer tóxica. Mientras el trigo se reconoce por el beneficio tangible que deja tras de sí, la cizaña se delata porque, a pesar de su fachada idéntica, se parece mucho, carece de un fruto real que sostenga la vida. Al principio, es fácil confundir el trigo con la cizaña. Me refiero en términos prácticos del ejemplo de Jesús. Y eso es así porque las plantas del trigo y la cizaña son muy parecidas cuando están naciendo. Pero cuando la cosecha ya está lista, la cizaña se identifica porque no tiene fruto. El trigo cae por el peso de su fruto. La cizaña se mantiene erguida. Jesús enseña que por ahora y a nosotros, hoy y a nosotros, no nos toca separar el trigo de la cizaña en la perspectiva de su reino. Esa tarea le corresponde solamente al segador. Pero sí debemos estar advertidos que en el mundo de hoy hay lobos vestidos de ovejas que son en realidad salteadores e instrumentos de enemigo. Parecen trigo, pero no lo son. ¿Cómo podemos distinguirlos? Jesús nos dio una buena ayudada cuando dijo: el buen árbol se conoce por su fruto. Una vez más, Jesús lleva nuestra atención a el fruto. Los resultados de nuestra vida son el testimonio del trigo o de la cizaña.
Como bien dice un refrán muy popular y conocido, el ejemplo convence, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra o decepciona. A veces el ejemplo es tan decepcionante cuando lo que vemos no corresponde con lo que se pretende ser. De ahí que en el reino hay verdad y hay mentira. La verdad se manifiesta por su resultado y la mentira se manifiesta por su vacío, por su falta de contenido, por su falta de resultado. ¿Cuál es una lección clara para nosotros hoy? ¿Cómo podemos saber que somos trigo o que somos cizaña? Jesús dice en esta parábola, por el fruto que estamos dando. Sabemos que somos trigo si nuestro fruto es verdadero, tiene sustancia, hace bien y se vive en la dimensión de la justicia. Pero hay cizaña si no hay fruto, solamente hay apariencia, solamente hay engaño y hay vacío. Vean lo que dice Sofonías. Sofonías, el profeta, en el capítulo 1, versículo 12, dice: Buscaré con linternas en los rincones más oscuros de Jerusalén, para castigar a quienes descansen cómodos con sus pecados. Piensan que el Señor no les hará nada, ni bueno ni malo. En esta ocasión voy a dejarles para terminar una frase memorable de un gran escritor ruso llamado Alejandro Solzhenitsyn. Él murió en el año 2008. Espero que alguno haya leído alguno de sus grandes libros y novelas. Fue incluso un premio literario muy reconocido. Escritor, historiador y disidente en su época en lo que era la Unión Soviética. Su obra fundamental da testimonio de exponer la brutalidad del sistema en que vivían en la Unión Soviética bajo campos de trabajo forzados conocidos como el Gulag. ¿Qué dijo Solzhenitsyn? Dice así: la línea que divide el bien del mal no pasa por entre los estados, ni entre las clases, ni entre los partidos políticos, como que hubiese clases buenas y malas, partidos buenos y malos, o estados buenos y malos. Esto lo estoy agregando yo. Regreso a la cita de Solzhenitsyn. La línea que divide el bien del mal atraviesa el corazón de cada ser humano. Que tengan un gran día. Si estás empezando el día, que el Señor te dé su presencia permanente en cada momento. Estás terminando, también que Él dé su paz a tu corazón. Hoy es miércoles 30 de abril. Ya estamos, perdón, jueves 31, ¿o no? O ya estaremos en mayo. Déjenme checar para no decirles una mala información. Ya estamos a 1 de mayo. Espero que sea un día y un mes muy bendecido. Y por aquí nos encontramos en la próxima meditación, si el Señor nos presta vida.